usted abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 6. El libro de Hebreos, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante hasta el final del capítulo. Quisiera hablar de un tema, hoy quiero ir rapidito porque se extendió un poquito la reunión, pero, ¿saben? Vamos a empezar una serie de predicaciones sobre el tema esperanza, la esperanza, el ancla segura. La esperanza es uno de los dones que Dios dio a los hombres que conforman uno de los tres componentes del camino perfecto para que el cristiano llegue a crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, Pablo dice, yo les enseño un camino más excelente. Hay un camino que el cristiano debe seguir y que está conformado por la fe, la esperanza y el amor. Entonces, tenemos que estudiar qué es la esperanza, tener claridad a la hora de saber qué es la esperanza para el cristiano, qué representa la esperanza. Y hoy vamos a tener un tema muy profundo con respecto a qué es la esperanza y cómo eso, por qué el tema de la esperanza es un tema recurrente en toda la palabra de Dios. Todo el tiempo el apóstol Pablo y todos los que escribieron siempre hablaba de la santísima esperanza, la esperanza segura, el ancla segura de nuestra fe. Siempre está hablando de la esperanza contra esperanza. Siempre está hablando de que el cristiano tiene una esperanza que no es perecedera. Y vamos a ver de qué se trata eso. ¿Tiene su Biblia? ¿Abrió su Biblia? ¿Me dice amén? Amén, o lo que sea, o me tira algo, o me dice, me muestra que encontró su Biblia. Bueno, qué lindo sería que usted tenga su Biblia de papel y traiga un cuadernito y marque su Biblia. Usted sabe que si usted marca su Biblia no se va a morir, no le va a caer un rayo, no va a venir un ángel y le va a pegar un tombo, no va a pasar nada. Y marca su Biblia, usted la tiene ahí para siempre, para tener en cuenta, decir, esto se habló, qué bueno es. Y el miércoles nos tocó un tema muy importante que es, hablamos del amor. Y vimos que hay muchos dones que Dios dio a la iglesia, pero el don más excelente es el amor. Dice, pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero mayor de ellos es el amor. Entonces estuvimos viendo de que hay personas que pueden experimentar dones, pueden tener muchas cosas de parte de Dios, pero aún así no conocerle. Y eso es un tema delicado. ¿Y por qué? Porque Dios da dones a los hombres, no dice que da solamente dones a sus hijos. Y mucha gente llega al final de los días y le dirá al Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, es un don. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre. Y el Señor le dirá, apartados de mí, no los conozco. Entonces es un tema muy delicado y profundo para que nosotros entendamos que no estamos jugando cuando hablamos de dones espirituales, sino que tenemos que tener conocimiento profundo de qué dice la palabra de Dios de eso. Ahora vamos a ver. Voy a leer primero el versículo 1 hasta el 4. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venideros y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora vamos al versículo 10. Dice, leo desde el 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados hermanos, persuadido de estas cosas mejores,
y que pertenecen a la salvación. Pablo hablaba muy duramente y decía, hay personas que fueron iluminados, que gustaron de don celestial, que tuvieron participación del Espíritu y recayeron. Para esas personas no hay una nueva posibilidad de arrepentimiento. Dice, pero Pablo dice, pero yo pienso de ustedes, dice versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados hermanos, estando persuadidos de cosas mejores, Pablo decía, yo no creo que ustedes sean estas personas, que dejando la iluminación de la palabra, que dejando los dones celestiales se hayan apartado para nunca más volver a buscar al Señor. Pablo decía, yo espero que ustedes, perdón, no Pablo, el autor de Hebreos dice, yo creo que ustedes no son estos. Estando persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os halláis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es un poco la carta difícil de entender. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil de entender? Porque la carta está escrita a los judíos, por eso se llama la carta a los hebreos. Y él está haciendo, el apóstol Pablo está haciendo un paralelismo y está mostrando a los judíos cuánto más sublime es el pacto de la obra de redención de Cristo que la obra del pacto del monte de Sinaí. Pero hoy quisiera que podamos hablar de uno de los dones más maravillosos, el don de la esperanza. Dios dio dones a los hombres. La esperanza es una virtud que distingue al cristiano de cualquier otra persona de la tierra. La esperanza es una característica en el hombre que conoce a Dios. El pasaje que hemos leído es un pasaje que describe muy profundamente la esperanza de Dios. Dice que es un ancla firme que llega hasta dentro del velo. Y ese que fue hasta dentro del velo es Cristo, que murió por nosotros. Ahora quisiera que podamos entender en el marco en el que Pablo habla. No es Pablo, no sé por qué no es Pablo. En realidad nadie sabe quién es el autor del libro de Hebreos. Algunos le atribuyen a Lucas, otros
creen que es Timoteo, otros directamente no pueden decir quién es. El autor del libro de Hebreos le habla a un grupo de personas que habían creído en Cristo, y cuando ellos creen, cuando ellos confiesan la fe, esa decisión les llevó a que sean perseguidos. Cuando los hebreos creyeron en Cristo, lo que pasó es que hubo una persecución. Y ellos soportaron fuertemente. Dice, pero después empezaron a desertar de la fe porque se desató una persecución más grande. Se cree que esta carta se escribió entre el año 67 y el año 69, un año antes de que el templo de Jerusalén sea destruido. Así que los judíos estaban siendo perseguidos y masacrados, los judíos cristianos. Por eso fíjense lo que dice el versículo número 10, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Después de la primera ola de persecución, viene la segunda ola de persecución, y los cristianos estaban tentados a dejar su fe en Cristo. Lo único que tenían que hacer es decir que eran judíos y practicar el culto que practicaban antes. Entonces, el autor del libro de Hebreos dice, no vuelvan a los rudimentos de antes. No vuelvan a las prácticas de antes. No vuelvan a algo que no le puede limpiar. No se prendan, no tomen una esperanza que no llega a lo profundo. El Espíritu Santo estaba hablando claramente a los receptores de la carta de Hebreos que Cristo era un mediador, y un nuevo mediador, y un mejor mediador. Así que cuando escribe la carta, toda la carta de Hebreos es una exhortación a que no se vuelvan atrás. No vuelvan a un pacto que ya había caducado. No vuelvan a algo que no le podía limpiar su alma y su corazón. No vuelvan a eso. Fíjense cómo el autor de Hebreos resalta la supremacía de Cristo por el pacto de Moisés, el pacto mosaico. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Fíjense lo que dice. Cuando Jonah lo pone, lo leemos juntos. ¿Le parece? Ahí está. Dice, por tanto, ahí el autor de Hebreos le está tratando de convencer a la gente a que no vuelva a tratar de hacer algo para ganarse su salvación por obras, porque no iban a poder. Fíjense, dice, por tanto Jesús es hecho mediador de un mejor, ¿qué dice? Pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este Jesús, el nuevo sumo sacerdote, dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Los hombres mortales, cuando iban y se presentaban delante de Dios, el sacerdote tenía que primero sacrificar un cordero, presentar una ofrenda primero por sus pecados, y después tenía que sacrificar una ofrenda para el perdón de los pecados de las otras personas. Pero este nuevo y eterno sumo sacerdote entra y por su propia sangre, por el pacto eterno, ya no pide por sus pecados porque era perfecto y sin mancha, y se presenta delante de Dios y él dice, Padre, recíbelos por mi propia sangre, y como no puede morir, no puede envejecer, este era el nuevo pacto que era mucho mejor que el que proponía Moisés. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar. Y fíjense cómo es la salvación que Dios propone a través del Cordero inmolado de Dios, del pacto del Cordero inmolado de Dios que derramó su sangre en la cruz de Calvario.
para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este Jesús no es como un pastor que se olvida de orar por sus ovejas. Él vive siempre y está intercediendo siempre por nosotros. Dice que no, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Y no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Qué está haciendo el autor de Hebreos? Le está mostrando la importancia de Cristo y los exhorta a no alejarse. Toda la carta es una exhortación. Fíjense cómo culmina la carta de Hebreos, Hebreos capítulo 13, versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de ¿qué? Exhortación, pues os he escrito brevemente. Así que el autor del Hebreo está exhortando a las personas a que tengan esperanza, a que se afirmen, a que crean en una esperanza segura. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Según el diccionario, la definición de esperanza, la esperanza del mundo, es esto: confianza de lograr una cosa o que se realice algo que se desea. La esperanza es la confianza de que se realice algo o que se logre una cosa que alguien desea. Yo tengo esperanza, decía Rosita cuando empezó su carrera, de que voy a recibirme, y se esforzó, y esa esperanza con trabajo y con esfuerzo se terminó siendo un título profesional del cual todos estamos felices. Y la esperanza es como algo que todo el mundo alienta, es como la frase lema de todo el mundo. Todo el mundo tiene la palabra esperanza en la boca y parece una tontera, pero escucha esto. ¿Escuchó la frase usted esta que dice: la esperanza es pintarse la cara color? Si crees algo con mucha fuerza, puedes cambiar tu estrella, dijo un predicador. Con trabajo y empeño todo llega. El cambio eres tú, está en tu interior. Cultiva la ilusión, la motivación, tu capacidad de soñar. Prohibido darse por vencido. ¿Vieron esa frase? A mí nadie me regaló nada. Y una frase que se usó mucho es: Dios cumple sueños. Cuando nosotros escuchamos estas frases, alimentan el entusiasmo para hacernos pensar que podemos lograr cosas si nos esforzamos y si le ponemos empeño y sacrificio, y eso nos da esperanza. La esperanza es una buena actitud y todos deberíamos tener esa actitud de esperanza. De hecho, la situación en nuestro país sin esperanza sería insostenible. Hay personas que trabajan durante 30 días y no pueden llegar a cubrir los gastos de su hogar y se levantan para ir a trabajar. ¿Saben qué significa eso? ¿Qué es?
Esperanza. Esperanza de que en algún momento la cosa va a cambiar. Hay personas que han tenido crisis en las cuales han perdido un ser querido y no saben cómo enfrentar la situación, pero se levantan y van a trabajar. ¿Saben qué es? Esperanza. Hay personas que han tenido crisis en su matrimonio y han perdido el vínculo y todavía tienen deseo de restaurarlo. ¿Saben qué es eso? Esperanza. Eso es una actitud de optimismo, lo que nos ayuda a enfrentar el día a día, el mañana. Hay un famoso cantante italiano que yo escuchaba hace mucho, que se llama Jovanotti, y él escribió una canción que dio vuelta a todo el mundo, y la canción decía: yo pienso positivo porque estoy vivo, porque estoy vivo. Te puede decir: yo pienso positivo porque estoy vivo mientras vivo. El hecho de tener anhelo de que las cosas van a mejorar es algo innato del hombre. ¿Usted vio la película del náufrago? Wilson, ¿se acuerdan? Wilson. ¿Sabe por qué no murió ese hombre? Porque tenía esperanza. Tenía todo para morir, pero no murió porque tenía esperanza de que algo iba a suceder, algo iba a cambiar. No lo detuvo el mar, no lo detuvo el sol, no lo detuvo la pérdida de su mejor amigo Wilson. Él logró lo que deseaba. El tema es que cuando uno se esfuerza y tal vez después de mucho sacrificio, le pueden pasar tres cosas. Una es que por más de que uno se esfuerce y que ponga todo el empeño, nunca llegue a la meta que deseó. Yo tengo un amigo al cual nosotros le decimos Papucho, y él tenía el deseo de ser jugador de rugby y jugar con los Pumas, y él se entrenaba y hacía toda su tarea, hacía todo el esfuerzo, y un día vino y estaba tan frustrado porque no llegó ni a Gatito, o sea, Puma no, Gatito tampoco. Entonces él estaba frustrado porque su esperanza se había roto. Dice que él no quería vivir más porque no podía llegar a ser Puma. Puede pasar esto, que te esfuerces, que tenga una mentalidad positiva, pero nunca llegues a ese logro. Puede pasar que te esfuerces con todo tu corazón y llegues a obtener ese logro, y cuando llegues a tener ese logro te des cuenta que eso no es lo que esperabas y no satisface el vacío de tu corazón. O puede pasar sencillamente que a mitad de camino vires hacia otro lado y dije: no, voy a buscar otra esperanza. Pero ¿saben? La esperanza que propone el mundo es una esperanza que tiene un solo fin, que es amargura. Había un hombre que tuvo todo lo que un hombre pueda desear. Nadie en la tierra fue más sabio que él. Nadie en la tierra tuvo más riquezas que él. Nadie en la tierra se vistió como él. Nadie. El rey Salomón. El rey Salomón tuvo todo lo que quería. Y fíjense cómo él define su vida después de haber logrado todo lo que se había planeado. Eclesiastés capítulo 1 versículo 2 al 3. Este hombre
Era el hombre más buscado de todo el mundo antiguo. Todo el mundo se amontonaba para escuchar lo que él decía. Tuvo todo, absolutamente todo. Hasta 1000 suegras tuvo. Eclesiastés capítulo 1 versículo 2 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? El fin de la esperanza está fundada en lo que alguien puede lograr para obtener o para llenar el vacío de su corazón. Pero Salomón se dio cuenta que no había nada que pueda hacer para llenar el vacío de su corazón. La esperanza que propone el mundo es una esperanza hueca. Tengo un amigo que un día me llamó, me dijo: necesito hablar con vos. Me dice: no hay nada que desee. Y yo le miraba, no entendía qué es lo que me quería decir. Me dice: tengo todo lo que necesito y mucho más. Tengo un problema. Y yo le miraba y decía: ¿qué te pasa? Yo salgo los sábados, me voy al shopping y miro, llevo plata para ver qué puedo comprar para satisfacer la necesidad que tengo. Y me doy cuenta de que tengo todos los pares de zapatillas que puedo tener, tengo todos los relojes que puedo tener, tengo todas las cosas que necesito y mucho más. Me dice: no tenés idea de lo feo que es estar y no encontrar nada que satisfaga el vacío de mi corazón. La esperanza del mundo dice: si llegas a esto, vas a tener todo lo que necesitas. Y si logras tener una cuenta bancaria de tantos ceros, vas a estar seguro. Y si logras tener tal cosa, vas a estar seguro. Pero es una esperanza hueca. No es la esperanza de la cual habla Hebreos. La esperanza del cristiano es una esperanza distinta. La esperanza del cristiano es como algo más excelente que lo que propone el mundo. La esperanza es un don de Dios dado a sus hijos que los mantiene firmes, expectantes, con gozo y con confianza. La esperanza es el pilar de la fe y del amor. Además, la esperanza sostiene a la paciencia. Todo el Nuevo Testamento, desde la venida de Cristo hasta el cierre del Apocalipsis, habla de esperanza. El Evangelio es la buena noticia de que Dios ha venido a salvar al pecador. La esperanza cristiana es una esperanza distinta a la del mundo. Fíjense la definición de Hebreos. Esperanza: esperar con anhelo, por lo general con placer, expectación, confianza. Solamente el cristiano puede tener una esperanza firme. Solamente el cristiano puede tener una esperanza sólida en el mundo actual. Cuando todo se perdió, el cristiano sigue creyendo. Solo el cristiano puede encontrar fuerzas para hacerle frente a la vida cuando todos los demás se pierden. Recuerdo la historia de los músicos del Titanic. Ellos sabían que ya no iban a poder abordar las barcas de salvataje
Entonces ellos se ponen a cantar. Cerca de ti, oh Señor, yo quiero estar. La esperanza de los hombres se termina cuando mueren. Cuando se enfrentan a la muerte, los médicos dicen: ha sido desahuciado, no hay más esperanza para él. En cambio, la esperanza del cristiano está afirmada en saber que cuando él muere, recién comienza su vida para siempre jamás, en felicidad y en amor delante de su Señor. Así que es completamente distinta la esperanza del cristiano que la esperanza del mundo. Ahora, fíjense esto: el autor del libro de Hebreos escribe esta carta y la escribe en griego, pero le escribe a los hebreos. Esto funciona más o menos así en nuestra mente. Si nosotros vamos a Estados Unidos y supongamos que todos hablamos inglés perfectamente, como Esteban y Mayra, los teachers acá, ¿no? Y llegamos allá y el americano dice: oh, argentino, ¿qué te parece si comemos carne asada, barbacoa? A vos, cuando ellos te dicen carne asada, ¿vos qué pensás? Asado. ¿Por qué? Porque vos pensás, tu mente está en lo que vos aprendiste y viviste en tu cultura. Vamos a asar carne con carbón, y si vos le mirás, asado quiere decir. Bueno, el autor dice la esperanza, escribe en griego, pero la persona que recibe pensaba en hebreo. ¿Y saben cómo se define la palabra esperanza en el hebreo? Literalmente la palabra esperanza significa cuerda. Es una cuerda. Cuando el judío escuchaba la palabra esperanza, pensaba en una cuerda, un cordón que lo llevaba hacia adelante. Esa es la esperanza. Supongamos que yo estoy en el bosque paseando con Jemima, ¿no? Y estamos en el medio del paseo y de repente, como papá siempre es un poquito más tonto, caigo en un pozo. Pero Jemima es una chica muy inteligente y lleva su soga, su cuerda de salvataje. Entonces me dice: papá, ¿estás bien ahí? No, hija, ayúdame, está oscuro. ¡Auxilio! Y Jamie me tira la soga y yo me prendo de esa soga. Si yo estiro, ella no tiene la fuerza suficiente para sacarme. Esa es la esperanza del mundo. No tiene la esperanza para librarnos del peso de nuestros pecados, del peso de nuestra maldad. Pero el cristiano tiene una esperanza firme que lo sostiene en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. El autor de Hebreos dice, en Hebreos capítulo 6, versículo 19, dice: tal cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Nuestra esperanza está atada al ancla segura que es Cristo, y esa esperanza nos saca de medio del pozo de la desesperación. Si nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas,
Estamos destinados a fracasar. No importa cuánto empeño pongamos. La Biblia dice que no hay ningún hombre que se pueda presentar como justo delante de Dios. Isaías dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque su nombre y que se despierte para apoyarse en ti. Las personas no quieren tomar y apoyarse en la esperanza de nuestro Señor. Prefieren luchar con sus propios medios, con sus propios logros, con sus propios esfuerzos. ¿Por qué? Porque el hombre siempre está con la inclinación natural de robarle la gloria a Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay esperanza para el hombre si no confía en Cristo. El hombre no tiene esperanza delante de Dios, está caído y no hay una mirada positiva que lo pueda salvar. No es mirando a Claudio María Domínguez en la tele y pensando que va a decir amor, 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 amor. Pensá positivo, va a cambiar todo. Tontito loquito del alma. No. La Biblia dice no hay paz para los malos. No hay paz. Si tu esperanza está sostenida por tu esfuerzo, por tus logros, quiero advertirte, como el autor de la carta de los Hebreos, acépteme esta exhortación breve. Quiero advertirte solemnemente y decirte que no hay nada que puedas hacer. No existe una fuerza en ti que pueda sacarte. Si te has estado esforzando con todas tus fuerzas y aún hoy sí te sientes decaer, te sientes que estás en una tormenta y que todo gira a tu alrededor, ¿si en qué momento va a parar de girar todo esto? Aférrate a la esperanza y al ancla segura que es Cristo. Debemos acercarnos a Dios confesando nuestros pecados en el nombre de Jesús y debemos decirle, Señor, no puedo lograr un cambio por mí mismo. ¿Quién sostiene tu esperanza? ¿Quién sostiene tu barca? ¿Quién es tu ayudador? Si eres cristiano y tu confianza está puesta en la obra del Hijo de Dios en la cruz, debes saber esto. Que hay una seguridad eterna para aquellos que van a Jesús y le dicen, Señor, mi mejor intento no sirve de nada. Por eso en el cielo hay 24 ancianos que arrojan sus coronas delante de Él. No hay logro que impresione a Dios. Necesitamos decirle al Señor, Señor, lo intenté. ¿Ha conocido usted esas personas que dicen, tantas veces le dije a Dios, voy a dejar este hábito, voy a dejar este pecado, voy a la iglesia, le digo al Señor, Señor, voy a cambiar, te prometo con todo mi corazón que voy a cambiar, yo lo voy a hacer, Señor?
¿Y saben cuál es el fin de eso? Un tropezón más grande. Porque no es así. Debemos ir a Dios y decir: Señor, no puedo lograrlo. Debemos confesar nuestra incapacidad. Decirle: Señor, toma la cuerda y sácame de esto. Pero aquellos que confiaron en Cristo y que después de confiar aún así tropezaron y cayeron, quiero decirles que hay algo que nadie le va a poder robar. Ustedes tienen lo que el apóstol Pablo dice que es la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice: fíjense cómo siempre es Dios que inicia la voluntad, desde su voluntad toma la iniciativa para salvar al hombre. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Te has decepcionado de ti mismo? Bueno, estamos todos por ese mismo camino. Yo me he decepcionado tantas veces de mí mismo, de mi conducta, de mis pensamientos. Y muchas veces, como Pedro, le he dicho: Señor, apártate de mí, no soy digno de ti. Muchas veces he venido a este lugar quebrado en mi corazón, después de haber lavado mucho durante toda la noche las redes, y decía: Señor, otra vez voy a tirar las redes. Y el Señor nos manda a confiar en Él, a esperar en Él. Va a llegar el día en que aquellas personas que están confiando en que su marido cambie, en que su esposa cambie, en que él cambie, en que las circunstancias cambien, va a llegar el día que van a estar totalmente desesperanzados, pero cuando escuchen la voz de Dios a través de su palabra, van a lanzar la red, y cuando la sorpresa de la cosecha venga, ya no va a ser como la primera vez que se rompía, sino dice: la red no se rompió más. Va a llegar el día en que vamos a cosechar, vamos a ver una gran cosecha, porque no estamos confiando en nosotros. No es nuestra fuerza, no es nuestra red, no es nuestra capacidad, es su palabra, es su palabra. Es su palabra. Y esa es nuestra esperanza. La semana que viene vamos a tomar un tiempo para ver cómo se fortalece la esperanza y en qué está basada. Y cómo crecer en el conocimiento de Dios para fortalecer nuestra esperanza. Así que no se pierdan, llame a una persona, invítelo, háblele. Ahora yo quiero, ahí donde está, por favor cierre sus ojos. Quiero decirte como el Señor Jesús le dijo a Natanael: te escuché cuando estabas debajo de la higuera. El Señor nunca nos va a soltar. Él nos lleva hasta dentro del velo, al lugar donde los sacerdotes
del antiguo pacto no nos podían llevar. Él intercede por nosotros. Él descendió del cielo. Él se hizo hombre. Él cargó nuestros pecados. Vivió una vida sin mancha. Él confesó delante de los juzgados del mundo. Él proclamó la verdad. Él resucitó al tercer día. Él se presentó delante de sus discípulos. Él los llenó de su Espíritu Santo. Él ascendió gloriosamente. Él está a la diestra del Padre. Él vuelve en gloria y en poder, y todo ojo le verá. Esa es nuestra esperanza de gloria. Nosotros vamos a ser transformados a su gloria, a su imagen y semejanza en Cristo. Esa es nuestra esperanza, y nada nos mueve, nada nos saca del foco. Nuestro Señor es el autor y consumador de nuestra fe. Esa es nuestra esperanza de gloria. Y aunque nosotros fallamos, y aunque nosotros caemos, y aunque nosotros nos equivocamos, no confiamos en nuestras fuerzas, sino en aquel que nos llamó, en su Hijo Jesucristo. A Él la gloria por los siglos. Ahora quiero alentarte que con todo tu corazón te esfuerces y creas y pongas todo tu empeño en confiar en aquel que tiene poder para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pídele sabiduría a Dios y dile: Señor, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Es este el camino que debo seguir? Te entrego mi vida, Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Tú eres el ancla segura. Señor, te doy gracias. Bendice a los hogares. Bendice a las familias. Bendice a cada persona. Y que hoy, si hay alguna persona que todavía no ha depositado su confianza en ti, deje de apoyarse en su propia prudencia y te busque. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.